Bien, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Una vez más, por la gracia del Señor, tenemos este privilegio de poder abrir su palabra, de terminar con este libro que habíamos comenzado jueves anteriores, este libro de Nehemías. Hoy toca el capítulo 13, capítulo final del libro, y con la guía del Señor es el deseo de mi corazón en esta noche poder transmitir lo que el Señor puso en mi corazón, lo que el Señor habló a mi vida por medio de este libro. Entramos a este último capítulo del libro de Nehemías, y con este capítulo llega a su fin la historia del Antiguo Testamento. Los libros que siguen a Nehemías, en el orden que vemos en la Biblia, son cronológicamente previos a Nehemías, salvo Malaquías, que fue contemporáneo a Nehemías. Todos los libros que vemos después de Nehemías se escribieron antes de este tiempo. Por eso decimos que con Nehemías llegamos al fin del Antiguo Testamento. De hecho, se conoce al tiempo posterior a Nehemías como los 400 años de silencio, ¿no? Entonces, en esta noche llegamos a este último capítulo, habiendo pasado por la primera etapa del libro de Nehemías. Si ustedes recuerdan, cuando di la introducción, les dije que se dividía en dos grandes partes, y es la primera visita de Nehemías a Jerusalén, que la vemos del capítulo 1 al capítulo 12, donde encontramos la restauración de Jerusalén, y la segunda visita de Nehemías, que encontramos en este capítulo 13, donde habla de la reforma de Jerusalén. Después de servir unos 12 años Nehemías como gobernador de Jerusalén, puesto por el rey Artajerjes, si bien recuerdan, Nehemías vuelve a Babilonia allá por el año 433 a.C. La Biblia relata en el año 32 del rey Artajerjes. Nehemías vuelve a Babilonia a pedido del rey mismo, porque no nos olvidemos que Nehemías era el copero del rey, era un hombre de mucha estima para el rey, de mucha confianza. El copero era aquel que probaba previamente el vino que el rey iba a tomar, lo hemos escuchado en mensajes anteriores, así que era de mucha estima para el rey, y Artajerjes quería que esté nuevamente con él. Estuvo por un tiempo en Babilonia, no sabemos cuánto, la Biblia no lo especifica, pero Nehemías vuelve a pedir permiso a Artajerjes para poder visitar al pueblo de Jerusalén y poder corregir o intentar corregir de alguna manera varios abusos que se habían generado en su ausencia. Con esta introducción empezamos a ver el capítulo 13 de Nehemías. En este capítulo podemos hacer 4 grandes divisiones, donde encontramos diferentes cosas. Por ejemplo, en la primera división, que la podemos hacer del versículo 1 al versículo 9, encontramos la expulsión de Tobías del templo y de los extranjeros que todavía estaban en Jerusalén. En la segunda parte, que podemos dividir, o la segunda sección, que va del versículo 10 al versículo 14, podemos ver la restauración de los diezmos para los levitas. Se habían dejado de dar esos diezmos a los levitas, aquellos encargados del templo. De hecho, habían tenido que dejar sus puestos para poder trabajar y de alguna manera sustentar a sus familias. Entonces, en la segunda parte del versículo 10 al 14 podemos ver un poquito esto. En la tercera parte, del versículo 15 al versículo 22, vemos la eliminación de la actividad ilegal en el día de reposo. Había muchos mercaderes de alrededor que acampaban fuera de las murallas de Jerusalén, que utilizaban este día, que era el sábado, para poder hacer un mercado, y los judíos iban a comprar, y bueno, se había vuelto una actividad ilegal
recordemos que Dios le había dado como mandato el guardar ese día, que sea un día de reposo. Eso lo podemos ver del versículo 15 al 22. Y en cuarto lugar, la disolución de los matrimonios con gentiles, que lo podemos ver del versículo 23 al 31. Un poquito de agua, enseguida la garraspera. Bueno, pero esta noche, por la gracia del Señor y intentando sacar un provecho, solo nos vamos a detener en la primer parte de estas 4 divisiones. En aquella parte que les comentaba recién, que hablan de la expulsión de este tal Tobías y del templo y de los extranjeros que estaban en ese momento residiendo en Jerusalén. Tratar de sacar una enseñanza práctica, algo que tocó mi corazón al momento de yo preparar este mensaje y algo que llamó poderosamente mi atención a la hora de leer los versículos que vamos a leer a continuación. El capítulo 13 comienza de la mejor manera que puede comenzar, leyendo la palabra de Dios. El versículo 13 empieza con la lectura de la palabra de Dios, con la lectura de la ley. Más precisamente, leen lo que dice Deuteronomio en el capítulo 23, verso 3 al 5, acerca de no admitir amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová. Eso es lo que dicen los primeros 3 versículos que vamos a leer. Dice el versículo 1: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Acá podemos ver en estos versículos un poquito la historia de lo que el pueblo de Israel vivió en esa peregrinación por el desierto, donde llegando a estos pueblos no los recibieron con pan ni agua, como leíamos recién, sino que también contrataron a este tal Balaam para maldecirlos. Entonces el Señor les había mandado rigurosamente que ninguna amonita ni ningún moabita podía entrar en la congregación. La palabra habla de hasta la 10ª generación. Eso quiere decir que nunca más podía uno de estos personajes entrar en la congregación. Y con estos 3 versículos terminan la expulsión, ¿no?, que vemos acá de estos extranjeros, terminan el trabajo que habían comenzado en el capítulo 9, versículo 2. Lo vamos a leer, así lo recordamos. Capítulo 9, verso 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Perdón. Acá podemos ver exactamente esto que decíamos recién. La obra iniciando, apartándose de los extranjeros, y con estos versículos, primeros versículos del capítulo 13, vemos la culminación de esta obra que habían iniciado en ese momento. Pero el versículo 4, o en el versículo 4, vemos el caso particular de Tobías. Tobías el amonita. Tobías el amonita también aparece en el capítulo 2, verso 10, cuando con Sanbalat protestan en contra de Nehemías, cuando Nehemías pide al rey permiso para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Protestan diciendo que nadie venga a hacerle bien a
a los judíos, a los israelitas. Estaba en contra, era una monita, era un enemigo de la casa de Dios. Pero había pasado algo terrible. Se encontraba un sumo sacerdote en la casa de Dios que se llamaba Eliasib. Eliasib era pariente de Tobías y amigo de Tobías. Entonces, Eliasib, que como dijimos recién era el sumo sacerdote de la casa de Dios, le había dado alojamiento a una monita en la cámara del templo de Dios. Le había dado uno de los cuartos grandes donde se guardaba el incienso, donde se guardaba el grano, el aceite, para el mantenimiento de los levitas. Estaba vacío y se lo dio a él para que él durmiese, para que él viviese ahí. Por un lado por el parentesco y por el otro porque tenía una relación de amistad. Esto era algo similar a levantar un ídolo, a construir un ídolo al lado del Dios viviente. Había sido de parte de Eliasib algo terrible, había cometido esta vileza inconcebible. Eso es lo que arranca diciendo el versículo 4. Cuando una monita no podía nunca ingresar a la congregación, Eliasib le había dado alojamiento dentro del mismo templo del Dios viviente. Mirá lo que dice el versículo 4. Dice, y antes de esto, de lo que leíamos de la expulsión de los extranjeros, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y mirá lo que dice el versículo 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. El sumo sacerdote le había dado alojamiento a una monita, a un enemigo del pueblo de Dios, a alguien que estaba emparentado con el pueblo, que no recibió al pueblo de Israel, que no le dio alimentos, que no le dio agua, que inclusive contrató a alguien para que los maldijera. Eliasib había cometido un error terrible, siendo el jefe, como leíamos en el versículo 4, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Era un sumo sacerdote y había alojado a un enemigo de Dios. Como dijimos recién, era equivalente a erguir un ídolo al lado del Dios verdadero. Era imperdonable. Sin embargo, el vivo celo que Nehemías tenía por la casa de Dios lo llevó a hacer lo que hizo en el versículo 8. Me dolió en gran manera, dijo Nehemías. ¿Y qué hizo? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías se dolió en su corazón, y con ese ardor, con ese dolor, con ese vivo celo que sentía por la casa de Dios, tiró todos los muebles afuera, los desechó, los expulsó, echó a Tobías de la casa de Dios. Inevitablemente me remontó al Señor Jesucristo en el capítulo 21 de Mateo,
versículos 12, 13, cuando entra a la casa, al templo, y ve a los cambistas, ve a los que vendían palomas, y el celo de la casa de Dios consumió al Señor y empezó a volcar las mesas de los cambistas, a echar afuera, a destruir las jaulas donde estaban las palomas. El celo de la casa de Dios lo consumía. Y el Señor Jesucristo dijo: haced de la casa de mi Padre cueva de ladrones, cuando la casa de mi Padre es casa de oración. Y pensaba en esta noche un poco en esto, en este celo que el Señor Jesucristo sintió en ese momento por el templo, por la casa de Dios, y que ahora Nehemías siente por la casa de Dios, y en esta expulsión de lo que no correspondía estar en ese templo, de lo que estaba mal que esté en ese templo. Y pensaba un poco en el hoy, y muchas veces nos hemos cansado de escuchar en este tiempo, en esta cuarentena, que la iglesia está en casa, pero porque la iglesia no son paredes, porque no son ladrillos, porque la iglesia somos nosotros, porque la iglesia sos vos y soy yo. Y es verdad. Con esto no quiero decir que no es así, es la realidad. La iglesia sos vos y soy yo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, que vos y yo, que un día aceptamos a Cristo en el corazón, somos templo del Espíritu Santo. Que el Dios vivo y verdadero mora en vos y mora en mí. Ahora, yo te pregunto en esta noche, con ese mismo celo que Nehemías echó a Tobías de la casa de Dios, con ese mismo celo que el Señor Jesucristo volcó la mesa de los cambistas y echó fuera a todos aquellos que estaban haciendo las cosas mal dentro del templo, ¿echamos fuera lo que está mal en nuestro templo? ¿En nuestros cuerpos? ¿En nuestra mente? ¿En nuestro corazón? 1 Corintios 6, 19. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, déjame decirte en esta noche que vos y yo somos templo del Espíritu Santo, y que debemos tener este vivo celo por el templo de Dios, de poder desechar de nosotros todas las cosas que están mal, todas las cosas que nos alejan de Dios, los pleitos, las peleas, los malos pensamientos, el conflicto contra mi hermano, los celos, todas esas cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios, que moran en nosotros, que innegablemente están. Tenemos que desecharlas, porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Tenemos ese celo para poder expulsar el pecado de nuestros corazones. Nos santificamos día tras día en esta santificación progresiva que el creyente tiene que vivir a lo largo de su vida en Cristo. Después de haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador y haberlo aceptado en su corazón, haberle pedido que entre en su vida, ¿estamos siendo celosos del templo? Me gustaría que en esta noche puedas pensar, como nos enseña la palabra, en tu cuarto, cerrada la puerta, orar, leer la palabra, entender lo que Dios quiere para nuestra vida y poder ser hombres y mujeres sabios y ponerlo en práctica. Me gustaría que en esta noche podamos pensar en este templo. Por eso hoy quería detenerme en esta primera parte. Te invito a que después leas lo que resta de Nehemías y puedas terminar el capítulo. Yo me quería detener en esto porque creo que es importante que entendamos
que necesitamos ser celosos del templo de Dios, que necesitamos desechar de nuestra mente y corazón todo lo que no corresponde para con Dios, todo lo que afecta a nuestra comunión con Dios. En ese momento, Tobías, un amonita, enemigo del pueblo de Israel, estaba dentro de la cámara del Dios vivo. Y Nehemías lo expulsó, limpió el templo. Ojalá que nosotros podamos limpiar nuestro templo y expulsar todas las cosas que son enemigas de Dios. Mirá, en el último versículo que quiero leer en esta noche del capítulo 13, que es el versículo 9, donde termina esta primer parte de la que te hablaba. Dice Nehemías: y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Déjame decirte también, hermano, hermana, que para poder hacer venir a nuestra vida las bendiciones de Dios, los dones espirituales, nuestra casa, la habitación del Espíritu Santo tiene que estar limpia. No podemos pretender ser utensilios útiles para el Señor si hay cosas que no corresponden para con Él. No podemos pretender que el Señor nos bendiga si nuestra casa no está limpia. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Nos enseña la palabra. Tenemos que entender que necesitamos tener un vivo celo por el templo del Espíritu Santo, que sos vos y que soy yo. Que el Señor bendiga tu vida en esta noche. Y si nos escuchás y no entendés mucho de esto que estamos hablando, del templo, del Espíritu Santo, es porque seguramente no conociste a Cristo como tu Salvador. Y quiero invitarte a que lo hagas de una manera muy sencilla. Dice la palabra del Señor que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por vos y por mí en una cruz, a derramar su sangre preciosa para pagar una deuda que vos y yo teníamos, que si no tenés a Cristo en tu corazón todavía la tenés. Es una deuda que se paga con la vida. Y el Señor Jesucristo murió en tu lugar y en el mío. Yo acepté ese regalo. Yo le pedí que entre a mi corazón y su sangre me limpió de mis pecados, una vez y para siempre, por los pecados que cometí alguna vez, por los pecados que cometo y por los pecados que voy a cometer. El Señor me limpió de todos ellos y me perdonó. No importa qué hayas hecho, no importa en la condición en la que te encontrás, el Señor te está buscando y quiere perdonarte. Lo único que tenés que hacer es pedirle perdón por tus pecados. Es reconocer que el Señor Jesucristo murió en una cruz por vos y por mí. Creer en eso y Él va a limpiar tu corazón. Te va a limpiar de tus pecados. Y vas a pasar a ser el templo del Espíritu Santo. Él va a empezar a morar en vos. Y con esto no te quiero decir que tus problemas se van a terminar, que nunca más te va a faltar el dinero, que nunca más te va a faltar para comer. Lo que te quiero decir es que en los momentos de mayor necesidad, en los momentos de dificultad, en los momentos en donde pensás que nada puede ser peor, Él promete estar con vos hasta el fin del mundo. Una compañía y un gozo
que sobrepasa cualquier dificultad. Eso es lo que hoy experimentamos. Por eso en este tiempo, en este momento donde el mundo lo ve angustiante, donde el mundo lo ve de una manera difícil, donde lo viven con temor, nosotros estamos gozosos. Nosotros estamos felices y seguros porque Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. Porque Cristo hoy es nuestro amigo fiel, es nuestro abogado defensor para con Dios. Si querés esto para tu vida, no tenés más que orar. Reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, pedir perdón por tus pecados y aceptarlo en tu vida. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga en esta noche su palabra. Y si hay alguna duda que tengas, algo que no entendiste, te invito a que nos puedas seguir por las redes, que nos puedas hacer preguntas. Ahí ahora van a aparecer todas las redes, número de teléfono en donde podés comunicarte con nosotros e invitarte a que sigas viendo cada una de las reuniones. Los domingos vamos a seguir teniendo reuniones, vamos a subir a las redes los horarios y los días en donde vas a poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga tu vida en esta noche y que podamos pensar y meditar en esto que hoy leímos en el último capítulo del libro de Nehemías. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.